Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y desde Radio San Giovanni caminaremos de la mano del Santo Padre Pío de Pietrelcina. En 1919 se encontraban el Padre Pío en la hospedería que en aquella época existía en San Giovanni Rotondo, hablando con el Padre Paulino y con su hermana, cuando decidieron estos ir a la iglesia a rezar el rosario. El Padre Pío quedó solo en la hospedería. Al regresar lo encontraron excitado y turbado. El nerviosismo era tan grande y la palidez de su rostro tan intensa que el Padre Paulino, en aquella época guardián del convento, le preguntó qué le pasaba. El buen fraile hizo lo posible por eludir la conversación, pero el Padre Paulino se percató de que algo serio le había ocurrido al capuchino y sin detenerse a pensarlo ordenó a su hermana que los dejaran solos y al amparo de la santa obediencia le exigió le contara la verdad. El fraile entonces, con visibles muestras de nerviosismo y a la vez de vergüenza, le dijo que al quedar solo en la hospedería se le había presentado un viejo con un extraño aspecto, quien le aseguró venía del otro mundo para pedirle una misa a fin de salir del purgatorio, donde se encontraba desde la fecha de su fallecimiento, que había vivido en aquel convento cuando el edificio del mismo estaba destinado a asilo para ancianos, y que una tarde de invierno, mientras se encontraba calentándose al fuego, sufrió un vahío y cayó sobre las llamas, muriendo sin asistencia espiritual alguna. Para que el fraile no dudase de la realidad de esta aparición, dio como prueba su nombre, el año de su muerte, y le pidió que comprobara en el registro civil del pueblo la verdad de cuanto decía. El Padre Paulino tomó todos los datos que le facilitó el Padre Pío y fue a comprobarlo al registro del pueblo, buscando los antecedentes propios del caso. Y, en efecto, pudo constatar la fecha del fallecimiento de aquel anciano, la realidad del asilo que en aquella época existía y la forma de producirse el accidente que causó la muerte trágica del aparecido. El asilo se cerró en el año 1909 y ya en 1906, es decir, 3 años antes, el Padre Pío había profetizado entre sus compañeros de religión, cuando se encontraba en el convento de Montefusco, que iría a vivir al convento de San Giovanni Rotondo, convento que en aquella época no existía ni era previsible que existiese nunca, dada la decadencia de la orden en aquella época. Cuando formuló este vaticinio, el edificio del convento funcionaba realmente como asilo para ancianos. Este es uno de los muchos casos que desde el principio fueron jaloneando la vida excepcional y milagrosa de aquel sorprendente fraile, víctima predilecta y elegida del cielo, a la sombra del cual se estaba tejiendo la más impresionante historia en el mundo. Soy Marcelo Muñoz y desde Radio San Giovanni hemos caminado de la mano del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Y nos vincula el amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, paz que es la santa alegría del corazón